Ya. Buenas noches a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan desde Facebook Live en esta oportunidad. Darles la bienvenida a un espacio más de Camino de Amor, una conferencia más que con mucho cariño preparamos para compartir con ustedes. A ver. Dice, acá dice que sí. A ver, un segundito, disculpen, estamos validando si realmente estamos transmitiendo en la página de Camino de Amor. No dice Camino de Amor está transmitiendo. No sé. Ah, no. ¿Cómo sale ahora esto? No sé qué dice. A ver. Bueno. A ver, un segundito, vamos a... Ya hay 3 personas conectadas. ¿Sí? Sí, buenas noches. Ya. Buenas noches con todos. Damos inicio a esta reflexión del día de hoy. Vamos a reflexionar sobre este tema tan importante, que lo hemos oído muchos, pero desde la niñez, ¿no? Oímos este tema. A ver, vamos a un ratito a personalizar la... Ya, a ver. El infierno y el diablo. Desde que éramos pequeños hemos escuchado hablar de estos dos temas y cuando éramos pequeños estoy seguro que la mayoría nos causaba pues temor, ¿no? Temor estos dos conceptos, ¿no? El diablo y el infierno. El infierno, símbolo pues de castigo, de sufrimiento, y el diablo, personaje muy, muy malo, terriblemente malo, que goza haciendo sufrir a los demás, ¿no? ¿Y quiénes son los que van a estos lugares, ¿no? El tema es que entramos ahí en un tema de creer que el infierno es un lugar, ¿no? Es un lugar donde van aquellos que cometen errores, cometen los llamados pecados, ¿no? Que nos hacen caer en una falta contra Dios, por lo tanto, merecemos un castigo y en esta oportunidad un castigo eterno, ¿no? Entonces, a ver, disculpen que está esto medio... a ver, ya. Vamos a avanzar. Vamos a hablar sobre el tema del castigo eterno, porque se piensa o se pensaba que existían pues las penas eternas, ¿no? Y nos trabajaban, digamos, las iglesias al miedo, ¿no? Al susto. Pórtate bien de acuerdo a lo que la iglesia establece como actos buenos y lo que no es bueno según la iglesia te ocasionará que estés en falta contra Dios y por lo tanto puedes caer en un castigo eterno. En este caso se hablaba del infierno, ¿no?
Y no solamente las iglesias que conocemos, sino muchas iglesias, religiones occidentales, todas partiendo del cristianismo tradicional que empezó con Jesús, ¿no? Y nos plantean esa idea, ¿no? De un castigo eterno o el infierno perpetuo. Perpetuo quiere decir para siempre, ¿no? O sea, y si nos ponemos un poco a analizar, el infierno cristiano viene a ser una copia del concepto de infierno que ya existía en las religiones politeístas, ¿no? De la antigüedad. O sea, un concepto ideado por el hombre, pero con el añadido de la crueldad, ¿no? Había más crueldad adicional en el infierno creado por estas religiones, ¿no? Se inventa el personaje del diablo, que no solamente es un carcelero, ¿no? que está cuidando que nadie se escape del infierno o que el fuego no se apague, sino que también tiene otro rol, ¿no? El rol es de ir a la tierra a recolectar y atentar a aquellos que están encarnados, ¿no? Los tientan para que caigan en las tentaciones y también ir a recolectarlos para tener más gente en el infierno, ¿no? Y se habla de un tema que es muy duro, que es el pecado mortal, ¿no? Se dan cuenta todos estos conceptos, todos estas afirmaciones de las iglesias, estas religiones de Occidente, tienden a algo, ¿no? Un miedo. ¿Para qué? Para que el ser humano, en base al miedo, actúe bien, ¿no? Porque si se sale de ese estándar de conducta que es lo bueno que indica la iglesia, va a caer en estos destinos que son eternos, ¿no? Para siempre. O sea, si me porto mal, me voy al infierno, y no solamente me voy al infierno, me voy al infierno para siempre y para sufrir, porque el fuego es un castigo pues máximo que se conocía en la antigüedad para hacer sufrir más a aquellos que caían en el fuego, a los derrotados en las batallas, a los llamados herejes, los brujos, qué sé yo, brujas, ¿no? Se les quemaba. Entonces, ¿por qué? Porque el fuego es un sufrimiento extremo, máximo, que se le puede aplicar a un ser vivo, especialmente al ser humano, ¿no? Entonces, esas eran las características para infligir miedo, ¿no? Y de esa manera, supuestamente, enderezar el carácter o la forma de conducta de las personas, ¿no? Pero entra en una contradicción muy grande, porque si nosotros creemos en eso, que si estamos en pecado mortal merecemos el infierno, el castigo eterno, entonces estaríamos en una contradicción, porque sabemos que Dios es justicia y bondad de forma infinita, infinitamente justo y bueno, algunos de los atributos de Dios, ¿no? Porque todavía el hombre no puede llegar a definir a Dios en toda su amplitud. Sin embargo, algunos atributos de Dios conocemos, por ejemplo, que es infinitamente justo y bueno, ¿no? Ahora, ¿cómo es que un ser supremo, infinitamente justo y bueno, condena a sus hijos a un sufrimiento para toda la eternidad, sin fin? ¿Me van entendiendo, no? O sea, hay una contradicción ahí, ¿no? O sea, el ser bueno y justo condena a su creación, a sus hijos, a un sufrimiento que no tiene fin. Y más aún, no tiene posibilidad de redimirse por actos o faltas o errores o llamados pecados que cometió en un periodo muy pequeño de su vida humana, ¿no? Por muchos años que vivamos, 100, 120 años de vida en la Tierra, de todas maneras es un periodo muy corto. Y por ese periodo tan corto, estamos condenados, según estas religiones, a estar por la eternidad en el infierno, ¿no? Entonces, tampoco es proporcional, ¿no? O sea, hay varias incoherencias ahí con la
definición, con lo que sabemos, con lo que entendemos de Dios Padre, ¿no? A ver, el problema del castigo eterno surge, como este paradigma, surge la doctrina espírita para dar una respuesta racional y compasiva. ¿Por qué racional y compasiva? Racional viene de algo lógico, alineado a la razón, porque esas creencias del infierno, del demonio y todas las penas eternas, vienen a ser conceptos que a los niños les podríamos hacer creer, ¿no? Pero conforme el ser humano va creciendo, perdón, su razón le hace entrar en esta contradicción. ¿Cómo? Que si Dios es bueno y es justo, ¿cómo es que me condena o condena a los hombres a un lugar de sufrimiento y para siempre todavía y sin posibilidad de que se arrepientan? Algo está mal, ¿no? Pero acá la doctrina espírita nos ilustra, ¿no? Y en vez de asegurar o darnos la confirmación de que existen las penas eternas, propone otra cosa, la ley del progreso, que es una ley divina y una ley natural, por lo tanto, que nos posibilita a través de múltiples existencias, ¿no?, rehabilitarnos mediante el experimentar a través de la encarnación en carne propia el dolor, el amor, el servicio, ¿no?, que son las palancas para aprender y para, en todo caso, el sufrimiento, expiar nuestras culpas y redimirnos, ¿no? O sea, no es un Dios que nos hunde en el infierno y para siempre, sino un Dios que posibilita la evolución, el progreso y la mejora del ser humano a través de este mecanismo de múltiples existencias y la rehabilitación. Aquel que falló, digamos, imaginémonos un caso, que fue una persona muy violenta, muy agresiva, pero muy inteligente, y con esa inteligencia lo utilizó para el mal, para hacer daño. En una siguiente existencia, esa persona puede venir con una deficiencia mental, ¿no? Un problema de ese tipo, ¿no?, que podría hacerlo encapsulado en un cuerpo deformado, en limitaciones físicas, lo hace reflexionar sobre el uso de la inteligencia. El buen uso, digamos, ¿no? Entonces, miren, ya es un argumento más sólido y más racional, digamos, ¿no? Entonces, entendamos eso primero, ¿no? Siempre debemos tener presente que Dios es justo, misericordioso y perfecto. Siempre, ¿no? Porque hay veces, yo he escuchado personas que dicen que Dios, ¿por qué me castiga si yo soy bueno, ¿no? Pero Dios no castiga. Dios no castiga nunca, ¿no? Las cosas que nos suceden son fruto de nuestros errores. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces, la doctrina espírita sustenta la concepción de Dios como infinitamente justo, bueno y sabio. Ese es Dios. Infinitamente. O sea, el top. No hay otro ser más que Dios. Dios está en la cúspide de la sabiduría, de la justicia y de la bondad, ¿sí? Ese es lo que la doctrina espírita entiende sobre la divinidad, ¿sí? Entonces, eso nos va a servir para tirar abajo estos argumentos de condenas eternas y estas situaciones que infringen miedo más que misericordia. Entonces, Dios es justicia, misericordia y perfección. Y nos dice en el cielo y el infierno el profesor Kardec, en el capítulo 1, dice: ¿acaso Dios, cuya bondad se revela hasta para con el insecto más pequeño, habría podido colocar en la tierra a su criatura predilecta, ser humano, solamente para hacerla sufrir sin esperanza de compensación? Una pregunta que tiene mucho alcance y mucha profundidad de reflexión, ¿no? Entonces vemos, nos enseña la doctrina que Dios es justo, misericordioso y perfecto. Entonces,
¿qué sentido tendría de que Dios se ensañe con alguien para solamente hacerlo sufrir en la tierra? No tiene sentido, nada de sentido, ¿no? Muy bien, pero vamos perfilando el argumento, ¿no? Entonces, a través de los libros, de las enseñanzas que hemos venido recibiendo desde chicos, tenemos esta figura, ¿no?, de Dios, un hombre lleno de canas, una barba frondosa, pero con gesto serio, adusto, incluso que es un ser que se venga, vengativo, castiga al pueblo de los herejes, de los que se portaron mal, de los que hicieron, qué sé yo, esos excesos llamados pecados. Entonces Dios los castiga, ¿no? O sea, Dios es vengativo, dicen, ¿no? Parcial e implacable. Entonces, si es que fuera cierto que fuera vengativo, parcial e implacable, entonces ya no sería infinitamente justo, bueno y misericordioso. Entonces, si es que ya no es infinitamente justo, bueno y misericordioso, entonces estamos negando que Dios existe y que es único, ¿no? Hay contradicción. Entonces, entendamos eso, por favor, para tenerlo claro, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos guiar por algunos preconceptos que traemos desde la infancia y no reflexionamos en torno a eso, ¿no? Castigo divino, dicen algunos, ¿no? No, pues Dios no castiga, Dios no castiga. Entonces, si Dios es amor absoluto, no puede guardar en su justicia una pena sin perdón. Si nosotros, que somos seres humanos, imaginemos que uno de nuestros hijos nos hace una travesura muy fuerte, ¿no? Por muy fuerte que sea, imagínense, ya, no sé, pues, o sea, que nos agarra la billetera y nos saca un billete de 100 soles y se lo roba, ¿no? Es una falta grave. Pero eso no significa que nosotros lo vamos a castigar para toda su vida, ¿no? ¿No es cierto? Lo que podríamos hacer es cierto, sí, llamarle la atención, aplicar una reprimenda, qué sé yo, pero llamarlos a la reflexión. Eso es lo que tiene que hacer un buen padre, ¿no? No solamente castigarlos y dejarlos ahí para siempre, ¿no? Sino llamarlos a la reflexión. Y no con castigo físico, de repente quitarle, pues no sé, pues si le gusta el teléfono, le quito el teléfono, pues ahí se lo decomiso, no sé, pues 3 días, una semana, lo que sea. Pero con el objetivo de llamarlo a la reflexión y encaminarlo hacia el bien, ¿no? No para un sadismo de padre, que verlo sufrir ahí, quemándose en un lugar para siempre, ¿no? ¿Ok? Entonces, según el espiritismo, la justicia divina no viene a destruir, como lo que hemos aprendido de chicos, sino viene a educar, transformar y redimir, ¿no? Me movería más, pero me voy a salir de acá para dar un poco de movimiento acá. Entonces, el objetivo es de las leyes divinas y cómo llamar al hombre, encaminarlo hacia el bien, hacia el camino del bien. ¿Qué cosa es el bien? Es aquel camino en el cual seguimos todo lo que nos enseñó Jesús, ¿no? Pero a veces nos apartamos, pero al apartarnos, ¿cuál es el mecanismo para regresar? O regresamos por nuestra propia reflexión, o el dolor que experimentamos por los errores cometidos nos hace reflexionar y retornar al camino del bien, ¿no? Entonces, ese es el objetivo: educar, transformar y redimir, ¿no? Si cometí un error, tengo que reflexionar, sentir esa culpa, poder pedir perdón, poder redimir, ¿no?, el error que cometí, ¿no?, con amor, ¿no? A ver.
Entonces, entender, ¿no? Las penas no son para siempre, no son eternas. En todo caso, cualquier pena que exista son temporales. Temporales es decir que tiene un inicio y un fin. Dura una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Y ese sufrimiento viene como enmienda, no como castigo. ¿Qué quiere decir enmienda? Corregir algo que no está bien. Lo corregimos para que esté bien, ¿no? No es un castigo, no tiene nada que ver con venganzas o sañas, ¿no? Entonces, cuando el alma sufre después de la muerte, no es porque Dios nos condena, sino es una consecuencia de una de las leyes morales, leyes divinas, que existen, ¿no? Consecuencia de ello, como el hombrecito que está en la figura, ¿no? O sea, si él está empujando en una dirección esos bloquecitos, por leyes físicas, que son leyes naturales también, ese bloquecito empujará al siguiente, se quedará la vuelta hasta que el último le va a caer encima, ¿sí? O sea, ese dolor que él está aplicando a otros le va a regresar, ¿no? Y esa ley se llama ley de causa y efecto, ¿sí? Siembro naranjas, voy a cosechar naranjas. Siembro papas, voy a cosechar papas, ¿no? Hago el bien, voy a cosechar cosas buenas. Si hago el mal, voy a recibir cosas malas en mi vida, ¿no? Entonces, viene a ser la ley de causa y efecto, como bien dice acá, una medicina espiritual. Cuando alguien está enfermo, se le recomienda, se le prescribe una medicina, ¿no? Esa medicina, el objetivo es que recupere la salud, en este caso, la salud espiritual, ¿no? Esa medicina, bueno, puede ser un remedio agradable o un remedio también no muy agradable, pero el objetivo es que recupere la salud, ¿no? Entonces, eso le va a dar facultades al espíritu, al alma, para poder recuperar, reconocer los errores que tiene, reconocer todos sus errores. Y viene un proceso, ¿no? Que es primero darte cuenta, porque si no te das cuenta, tendrás que seguir sufriendo o pasando por estas situaciones, ¿no? Hasta que tu conciencia despierte y te des cuenta del error, te arrepientas y digas, uy, ¿por qué hice esto? Eso está mal, efectivamente, ¿no? Me arrepiento, pero no basta con eso, sino hay que expiar. A ver, lo que yo hice, lo mismo voy a tener que pasar yo para darme cuenta de ese dolor y también transformar mi corazón en algo bueno y también a ese que lo hice sufrir, ayudarlo con amor a través del servicio, qué sé yo, para poder depurar ese error, ¿no? Entonces, entendamos esto que dice el profesor Kardec, ¿no? En el libro del cielo y del infierno, la primera parte, dice, el sufrimiento es una expiación correctiva, jamás un castigo vengativo. Acordémonos de eso, ¿no? Porque hay veces los seres humanos cuando estamos sufriendo, entramos en rebeldía, ¿no? En cólera, en ira, y no aceptamos, ¿no? Pensamos que no nos merecemos eso y que más aún que Dios nos está mandando ese castigo, ¿no? No es así, pues, ¿no? Ya estamos viendo que existe causa y efecto. Si yo sufro es por algo que yo he cometido que no es correcto, ¿no? O sea, el objetivo del sufrimiento es corregir esos errores. No es un castigo de Dios, no es un castigo de Dios. Y eso se aplica en todo lo que signifique sufrimiento, ¿no? A ver, entonces entendamos, toda pena espiritual es temporal o transitoria, ¿no? Y está en función del grado de conciencia, del arrepentimiento y del esfuerzo moral
posterior, ¿no? Entonces, a ver, hay un tema muy interesante acá, el grado de conciencia, ¿sí? Hay atenuantes y agravantes en todo, ¿no? No es algo rígido, ¿no? Por ejemplo, aquel que ya tiene un cierto conocimiento de la justicia divina, de la espiritualidad, tendrá más culpa o más grado de culpabilidad, digamos, que aquel que es ignorante, que no ni siquiera sabe tan de Dios, ni siquiera no tiene idea del espíritu, vive porque vive, ¿no? Entonces, mientras más conocimiento, más responsabilidad, ¿no? Entonces, ese es lo que tenemos que entender acá. Todas las cosas que aprendemos es para aplicarlas. Y yo no puedo decir que no sabía, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Y si hay un cierto arrepentimiento, quiere decir que hay reconocimiento, ¿no? Hay reconocimiento del error. Reconocimiento del error y luego tendré que poner fuerza de parte mía para superar esta situación, este error que yo he cometido, ¿no? Entonces, y lo más importante, ¿no? Que no hay una culpa eterna, porque el hombre no permanece estático, sino hay una evolución, hay un despertar de conciencia que es gradual, como una maratón. Ahora que ha habido una maratón hace poco acá en la ciudad, unos van a un ritmo, otros van a otro ritmo, otros van caminando, otros van trotando, otros van corriendo. Depende de cada evolución personal de la parte espiritual, ¿no? Y la parte moral, ¿no? Entonces, esta culpa es como esa medicina difícil que yo tengo que tomar para poder sanarme. En este caso, sanar mi espíritu interior, porque es lo que me despierta hacia la transformación, ¿sí? Entonces, hablamos también de múltiples existencias, y ese es también uno de los principios fundamentales de la doctrina espírita, la reencarnación, que es el mecanismo, la herramienta para, en base a la ley del progreso, encaminarnos a ese destino que todos tenemos que finalmente llegar en algún momento, que es la perfección. Tan avanzados, no iguales a Dios, porque si no seríamos dioses y sabemos que Dios es solamente uno, pero lo más cercano que se pueda. Entonces, este es uno de los pilares fundamentales de la doctrina espírita, que es la reencarnación, que es en realidad una ley divina, una ley universal, donde posibilita que el espíritu, el alma, viva muchas existencias corporales, no solamente en este planeta, sino en muchos otros, en diferentes condiciones, como varón, como mujer, como rico, como pobre, como sano, como enfermo, qué sé yo, tantas variantes que hay en la vida del ser humano, ¿no? ¿Pero para qué? Para progresar. Entonces, cuando alguien les pregunte, ¿para qué estoy encarnado? ¿Para qué vengo a la Tierra? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué he nacido? ¿Para qué? ¿Para qué sirve esta vida? Es para progresar. Ese es el objetivo. Porque estamos inmersos en la ley del progreso, moral e intelectualmente. No una nomás, ¿eh? Las dos deberían ser. Ahora, ¿cuál es más importante? ¿Crecimiento moral o intelectual? Las dos deberían, ¿no? Pero si tenemos que elegir a una, la parte moral es más importante. ¿Sí? Porque hay intelectuales muy inteligentes, muy preparados, pero así como tienen mucho conocimiento, también cometen muchos errores, asesinatos, ¿no? Genocidios, o han cometido en la historia, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y eso se hace a través de la reencarnación. ¿Por qué?
Porque en una sola vida, como decíamos, una sola existencia en la tierra no alcanza el tiempo para llegar a la perfección. Yo creo que nadie en una sola vida en la tierra ha podido conseguir la perfección, ¿no? Por mucho que busquemos en la historia, hay varios seres que son muy elogiables, ¿no? Muy elogiables, ha habido muchos. Pero de todos los que han llegado, el más perfecto fue Jesús, ¿no? Ha habido otros también que son muy, muy elevados, pero Jesús ha sido el más perfecto de todos, ¿no? A todos los demás todavía le faltaba. A Jesús ya no tenía ninguna necesidad ni obligación de reencarnar. Reencarnó por amor únicamente, ¿no? Para ayudarnos. Entonces vamos aclarando las ideas. Entonces, esta perspectiva, lo de la reencarnación, responde de manera lógica y justa a la diversidad de condiciones humanas y ofrece nuevas oportunidades de reparación, ¿no? Porque a veces alguien está en el mal, imagínense ya, hasta los 20 primeros años se dedicó a la delincuencia y a partir de los 20 años se da cuenta pues que está mal, ¿no? Que está mal lo que está haciendo y comienza a estar en el bien, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si esa persona a los 20 años sufre un accidente y muere? Entonces, él quería ser bueno, pero murió siendo malo. Entonces, si fuera una sola vida, ya pues tendría que ir al infierno para siempre, como dicen los postulados de esas iglesias, ¿no? Pero la reencarnación le da la oportunidad que al reencarnar nuevamente, él ya con esa visión de volverse hacia el bien, ya puede continuar progresando, dejar las cosas negativas, los malos hábitos, los vicios y encaminarse hacia el bien, con estas nuevas oportunidades que Dios nos da a través de la reencarnación. Entonces, esta es una bendición. Dios le otorga al espíritu del hombre todas las existencias que necesite para alcanzar su objetivo, que es la perfección. ¿Cuántas veces voy a reencarnar? Preguntan algunos, ¿no? La respuesta, tantas como sean necesarias, ¿sí? Algunos necesitarán 10.000, otras 1.000.000 de vidas, no sabemos, pues cada uno avanza al ritmo que puede. Pero no, tampoco es para relajarse, ¿no? Para decir, ya, mejor en la siguiente sigo portando mal y para la siguiente ya voy a portarme bien. No, tampoco, ¿no? Porque, acuérdense, no sabemos qué nos puede tocar en la próxima. ¿Qué sufrimientos podemos, de repente nos toca, pues, no sé, en un lugar bien pobre, en el medio del África, donde no hay ni agua, y nosotros enfermos? Entonces, mejor aprovechemos ahora, ¿no? Que tenemos más cosas, más facilidades que muchísima gente, ¿no? ¿Sí? Si tenemos un lugar donde dormir, algo que comer, algo que ponernos, ya estamos mejor que muchísima gente, muchísima. Ya. Entonces, entendamos esto, ningún alma, es mentira eso del infierno, ningún alma está condenada para siempre. No existe eso. Incluso los más ignorantes o malos tienen reservado un futuro luminoso, conforme se liberen del egoísmo, el orgullo y el odio, que son los principales elementos que hacen que el hombre se atrase y se vaya hacia el mal, ¿no? Egoísmo, el primo hermano que es el orgullo y el odio. Acuérdense esos. Pero el peor de todo es el egoísmo, ¿no? El egoísmo hace que es como una bola de acero, de fierro, que la tenemos ahí, que no nos deja evolucionar, ¿no? Entonces, pero si ese es un criminal, un asesino, un violador, hasta ese va a tener que progresar. No progresará en esta vida, pero de repente en la siguiente o en la subsiguiente, no sabemos. Tendrá que pagar sus faltas, sí, tendrá que pagar sus faltas, ¿no? Pero su destino es de luz. Todos tenemos un destino de luz. Pero tampoco hay unos que se saltan de frente de un estadio al otro, ¿no? No hay eso de, no, que mi papá es diputado, mi tío es diputado.
o congresista, ¿no? No, ahí no hay, en las leyes divinas no hay esas cosas, ¿no? Todo es por cuenta propia. No hay tarjetas. Entonces, la ley de progreso es ley de la vida, no es una ley divina, ley natural, ¿no? Y si hay progresos, entonces castigo eterno no existe, pues, porque sería contradictorio. O sea, si alguien está en el infierno y para siempre, entonces no puede progresar. No tiene oportunidad de nada, ni de redimir, ni de pedir perdón, ni de arrepentir, nada. Estaría ahí para siempre en el infierno. Entonces, eso no tiene sentido, es contradictorio. A ver, el infierno y el demonio. Muchos creían, pues, que el infierno era un lugar, ¿no? Hasta hablaban de que estaba en el centro de la tierra. Ahí en el centro de la tierra hay unas cavernas o unas puertas inmensas. Nadie sabe dónde hay, pero hay. Y por ahí desciendes hasta el infierno y abajo es ese fuego, dicen, ¿no? Ahí está el infierno. O sea, como que el infierno fuera un lugar, ¿no? Y el demonio, como que fuera un personaje. Hasta lo dibujan con cacho, con cola, rojo, ¿no? Y era un ser, pues, no solamente el guardián del infierno, como le decía hace un rato, sino también el encargado de hacer caer a mucha gente en el mal, tentarlos para que caigan en el mal, y una vez que, caíste, venga para acá, venga para el infierno, uno más. Y así toda su vida, haciendo el mal, haciendo sufrir y haciendo caer a otros. Entonces, no son realidades, no existe el diablo, el demonio, no existe, no es un ser que exista. ¿Existen espíritus malos? Sí, existen, pero es temporal. En algún momento van a reflexionar y van a evolucionar. A ver, ¿estoy con la hora? ¿Estoy bien? Sí, ya. La doctrina espírita niega la existencia del infierno como un lugar físico de tormentos eternos. Entonces, ¿qué cosa es el infierno si no es un lugar físico? Porque hablamos del infierno, dice, ¿no? Primero, no es un lugar, sino es un estado psicológico, es un estado de conciencia, un estado psíquico del alma, que sufre por estos motivos, por ignorancia, por culpa o por apego a la materia. Ojo con el tercer punto, apego a la materia. Y no solamente a la materia, sino todo lo que está en la tierra. Si me apego, voy a sufrir, pues. Cuando escuchamos que dicen, no, parece que en esa casa penan. ¿Qué quiere decir penan? Que el alma está dando vueltas ahí en esa habitación, esa casa donde vivía o ¿no? Alguien de su familia vivía también, ¿no? Quiere decir que no se ha desprendido del plano de la corteza terrestre, sino está todavía ahí pegado. ¿Qué significa eso? ¿Estará feliz? No está feliz, está sufriendo porque no entiende qué pasa, está en la oscuridad, ¿no? Entonces, ignorancia es culpa o apego a la materia. Entonces es un estado de conciencia, no es un lugar con candela, con carbón, con gasolina, no sé, no existe eso, ¿sí? Es un estado de sufrimiento, pero personal. Ya. Sin embargo, ese sufrimiento, por muy terrible que sea, siempre es temporal. No dice alguna vez, dice, siempre es temporal, irredimible. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo superarlo, puedo salir de eso, no es que me voy a quedar ahí castigado, ¿no? Los que vieron la película Nuestro Hogar, ahí Andrés Luis, el espíritu Andrés Luis, pasó en este umbral que para él era el infierno, pasó como 8 años, creo que estuvo ahí, no recuerdo, 8 años fueron, 6 años, no sé, estuvo ahí en el umbral. Pero en un momento, gracias a las oraciones de su madre y a su cambio de mentalidad, pidió ayuda y se arrepintió. Entonces fue ayudado y fue sacado de ese lugar. Entonces, claro, el infierno no es un lugar, no es un área, digamos, como el nuevo aeropuerto que han hecho acá en Lima, ¿no? No, ya mira, empieza acá, termina acá, no es un lugar. Es un estado del alma, estado de conciencia, un reflejo interior del alma que aún no ha encontrado la paz.
es que cada uno tiene su propio infierno cuando no está en paz. Todos, ¿no? Todos los que no estamos en paz tenemos un infierno adentro, un infiernito, un infiernazo, no sé. Pero cuando no hay paz, podemos hablar de infierno, pero no como un lugar, sino como un estado de perturbación, de desarmonía del alma, ¿no? En el capítulo 5 del cielo y el infierno. Entonces, y también, ya hablamos del infierno, ahora hablemos de este personaje, el demonio. Algunos dicen hasta que lo han visto. Ya, el demonio no es una entidad creada para el mal eterno, como nos hacen creer. No, no es así. Porque eso iría en contradicción con la bondad de Dios, ¿no? Dios no va a decir a uno de sus hijos, a ver, ya ven acá, tú tienes el encargo de ser malo y para siempre. No sería lógico, ¿no? Es como si nosotros a nuestros hijos agarráramos uno de nuestros hijos, oye, el que hizo una travesura, ya ven para acá, te encierro en el cuarto y para siempre, no sale de acá. Jamás haríamos eso, menos Dios, ¿no? Sino un símbolo de los espíritus muy imperfectos. Es un símbolo, no es una entidad individual. Es un símbolo de esos espíritus que aún no se han regenerado, ¿no? Y también algunas literaturas encontramos de que así como hay un Dios que es la bondad absoluta, hay una maldad absoluta que es Satanás, ¿no? No, pues no comparemos, ¿no? Dios es Dios. No puede haber otro Dios, pero del mal. No existe eso. No existe. No podemos igualar el poder de Dios contra el poder de un espíritu, por muy malo que sea, ¿no? Por muy malo e inteligente podría ser, ¿no? Pues, así. Inteligente y malo puede hacer maldades de una forma más astuta, pero nunca pues al nivel de poder de Dios, ¿no? Y hemos estudiado en la doctrina espírita que los espíritus tienen diferentes grados de evolución. Hay varios grados, ¿no? Desde los más ignorantes y que están en el mal hasta los espíritus de luz celestes. Y ahí hay varios grados, varias escalas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? No es que sea un demonio, sino que es un espíritu que está atrasado, ignorante y todavía en el mal, ¿no? Que irá superando su estadio de ignorancia y de maldad hasta iluminarse. Entonces, viene la afirmación del profesor Kardec. Si hay demonios, dice, es porque son espíritus muy imperfectos, pero destinados a progresar. A esos son los que podemos decirle demonios, no porque tengan un cacho y cola, sino porque su grado de imperfección es alto todavía, temporalmente. Y están llamados a evolucionar. Entendamos eso, siempre van a evolucionar, progresar. ¿Cuáles son las consecuencias morales y espirituales de estas cosas, ¿no? De las condenas eternas, del infierno, del diablo y todo eso? ¿Hay consecuencias? Claro que hay consecuencias. Nosotros mismos las hemos experimentado desde pequeños y mucha gente todavía lo cree, ¿no? Entonces, pero eso tiene una consecuencia, ¿no? Veamos cuáles son. Algunos dicen que hay que seguir, entiende que no existe el castigo eterno, pero sí hay que seguirlo diciendo a la gente, porque si no se van a desbandar, va a haber un libertinaje, dicen, ¿no? Si tú le dices que el infierno no existe y que no es para siempre, entonces van a comenzar acá a hacer un Sodoma y Gomorra. Pero no es así, no es así. No lo promueve, es al contrario, al revés. ¿Cómo así? Porque nos da un refuerzo para la parte de la responsabilidad moral, porque nos hace entender que todo lo que hacemos tiene consecuencias en esta vida y en las siguientes. Todo lo que hacemos. Entonces, cada vez que actuemos, pensemos, hablamos, tenemos que pensar bien para no sembrar mala hierba para nuestro futuro, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos que, ya con el conocimiento,
nos da mayor responsabilidad sobre nuestros actos. También nos incentiva a mejorar constantemente, no solamente el domingo en la mañana, sino todo el tiempo, a estar mejorando. Porque sabemos que todo nuestro esfuerzo va a tener una recompensa, por muy chiquito que sea, en una perspectiva ya más amplia, ¿no? Todos nuestros esfuerzos, nuestras cosas que hagamos para vencer nuestras imperfecciones, nuestros malos hábitos, nuestros egoísmos, vamos avanzando, todo eso va a tener una recompensa y va a regresarnos por causa y efecto a nosotros mismos. Estamos sembrando nuestra felicidad. Fomenta la compasión y la solidaridad, al entender que nadie está condenado para siempre. Porque a veces decían, ¿no? Sí, el familiar tal fue un criminal, mató a no sé quién, debe estar en el infierno. Entonces, pero si entendemos que el infierno no es para siempre, entonces podemos orar por él, orar para que nuestras oraciones lo ayuden a la reflexión, al arrepentimiento y que pueda despertar su conciencia para entender el daño que hizo, las cosas que no estaban bien, ¿no? Y reflexionar, ¿no? Entonces, este modelo moral es mucho más coherente, sobre todo, y efectivo que el de la condena eterna. Porque la condena eterna nos incentiva solamente ¿qué? El miedo. En cambio, el otro nos motiva, nos da esperanza y nos hace funcionar el raciocinio, la razón, está alineado a la razón. ¿Tiene sentido o no? Todo lo que hemos dicho, ¿tiene sentido o no en principio? ¿Qué creen? Es más lógico, ¿no? Lo otro es algo que nos hicieron creer y que si nos ponemos a analizar, lo que pasa es que a veces no analizamos, pero si nos ponemos a analizar no tiene sentido. Pues. Dios, siendo tan bueno, justo y misericordioso, no puede mandar a sus hijos a una condena para siempre, ¿no? Sobre todo por males, errores cometidos en un tiempo corto, ¿no? Entonces, concluimos que hay el partido lo gana la justicia restauradora sobre la condena eterna. Esa justicia que decimos es para restaurar el alma, para redimirla, para posibilitarla progresar. No es para castigar. La condena eterna es para castigar, asustar, ¿no? Para eso. ¿Sí? Entonces, la doctrina de las penas eternas corresponde al pasado teológico y está enraizada en una visión del mundo basada en el miedo y el castigo. ¿Sí? Cuando hablan del infierno, el diablo, eso viene de eso, de un pasado que para mantener poder de algunas iglesias metían miedo para que, inclusive, mírate, moribundo, ese se va a ir al infierno, mira, yo le voy a dar la absolución, el perdón, pero ¿cómo es? Entonces juntaban platita, le pagaban y iba el religioso y lo absolvía, entonces ya no iba al infierno, iba ¿a dónde? Al purgatorio, ¿no? Entonces, todo es ilógico, pues. No tiene mucho sentido. Entonces, la doctrina espírita propone una teología natural, de luz, ¿no? Un destino de luz para todos, donde toda alma es esencialmente perfectible. No somos perfectos, ninguno de los que estamos acá en principio somos perfectos, pero somos perfectibles. Todos podemos mejorar. Y el sufrimiento no es una finalidad, sino un tránsito hacia la luz. Es el puente que necesitamos para avanzar. Solamente es como un sacudón que nos llama a la razón, ¿no? Dice, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué? Reflexiona. Entonces, me sacuden, entonces, sí, pues verdad, ¿no? Me he portado mal. Porque si no, no reflexiono, ¿no? En algunas circunstancias es así, ¿no? Entonces,
igual en este libro, El cielo y el infierno, dice, no hay condenas sin esperanza, solo espíritus en distintos grados de aprendizaje en la escuela infinita del universo. ¿Sí? Entonces, la enseñanza es que hay esperanza, siempre hay esperanza. Por muy malo, muy equivocado, muy ignorante que haya sido una persona, tiene esperanza, ¿no? Y hay una escala de espíritus de diferentes grados, y en alguno de esos grados estamos nosotros, ¿no? Y tenemos todavía mucho por aprender, mucho por mejorar, mucho por caminar en este largo camino de la evolución. Entonces, ya estamos terminando. La abolición del infierno eterno no niega la justicia divina, ¿no? Al contrario, la engrandece porque le da sentido, proporcionalidad y finalidad educativa. O sea, el fin no es como nos los han pintado, que Dios es un Dios vengativo, que le da cólera y nos manda al infierno y para siempre. Dios no es así. Dios es bueno, sabio, justo, misericordioso, ¿no? Entonces, si vamos a tener que pasar por algún sufrimiento, no es porque Dios nos castiga, es por nuestros propios actos. Y ese sufrimiento nos va a servir para reflexión y para enmendar nuestros errores y continuar educándonos para poder seguir progresando, ¿no? Proporcionalidad también, ¿no? Porque si alguien se equivoca durante, imagínense, ¿ya? Sea un malo toda su vida, vivió 100 años, se portó mal, bueno, de uso de razón, no, 7 años, digamos, 93 años de su vida fue mal. Y por 93 años que se portó mal, lo mandan para siempre al infierno. No hay proporción, ¿no? Si se portó mal 93, debería estar, pues, ya pone 100 años en el infierno, no en la eternidad, ¿no? Entonces, tampoco tiene sentido por ese lado, ¿no? Entonces, la doctrina espírita del espiritismo reconcilia, pues, lo que es la razón, el amor y la fe, porque para nada cuestionamos la parte de la fe, ¿no? Al contrario, es una fe razonada que es más poderosa todavía que la fe dogmática. Y enseñándonos que el futuro está siempre abierto a la redención. Siempre podemos regresar al camino del bien. Los destinos, no existe la fatalidad que no, ya estoy condenado. No, siempre puedo regresar al bien. Siempre puedo hacer el bien. Siempre puedo amar y servir. Muchísimas gracias por su atención. El libro de referencia hemos usado el día de hoy, la primera parte del cielo y el infierno. Este es un extracto, un súper extracto, pero pueden profundizar muchísimo más en la primera parte de este libro, sobre todo, que nos abra el detalle de todos estos conceptos, ¿no? Cielo, infierno, penas eternas, etcétera, etcétera, purgatorio, el cielo, los ángeles caídos y todas esas cosas. Gracias por haber atendido a esta presentación, les agradecemos mucho y los esperamos el sábado 14, que tenemos a las 5 de la tarde la transmisión de una película más, y el 1 de julio la siguiente conferencia. Todos los primeros martes de mes tenemos conferencia, los esperamos presencial. Sí, agradecemos también, sí, todavía. Igual los invitamos los lunes a las 7:30, esto es virtual, por este enlace de Jitsi Meet. Ponen ahí la dirección de Jitsi, meet.jit.si, Camino de Amor lunes, para que se acuerden. Y ahí entramos a este espacio que dura 3/4 de hora más o menos, a las 7:30, donde compartimos en forma muy amena en torno a las reflexiones prácticas sobre las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Y tenemos también todos los martes, incluido hoy, asistencia espiritual, que contempla oración y pases. Esto sí es presencial, todos los martes en este local donde estamos ahorita, en Tintoreros 126 en Surco. Todos los martes están invitados para participar. Igualmente, los
invitamos también a que puedan hacer sus pedidos por las oraciones de vibración que realizamos todos los días jueves, ¿no? Por los enfermos físicos, familias en desarmonía, personas que tienen con problemas psicológicos o espirituales, y por los desencarnados. Pueden registrar sus pedidos a ese número de WhatsApp 987-549-886 de Perú. Y bueno, esta es la película que vamos a ver el día sábado, que se llama Y la vida continúa. ¿Sí? Es un bonito espacio donde, bueno, esto tiene que ser por obvias razones presencial. Compartimos la película y después hay un fórum ahí acerca de la película, ¿no? Para reflexionar y entenderla un poquito más, ¿sí? 5 de la tarde en punto, eso sí, 5 de la tarde en punto el día sábado, 14. Muy bien. Y agradecerles por su participación, sobre todo a nuestros amigos, hermanos que nos siguen desde Facebook Live. Les damos muchísimas gracias, le damos las gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto y esperemos que estos mensajes del día de hoy, estos conocimientos puedan ser de utilidad para ustedes. Un abrazo para todos y muchísimas gracias.